¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada 55 y esta semana estamos hablando de 6 cosas que debemos hacer antes de morir. Y esta es la cuarta entrega. Y bueno, directos, ¿verdad? Reconcíliate con quien debas hacerlo. Reconcíliate ya. No lo dejes para mañana, porque no hay mañana. Si es antes de morirse, no hay después de la muerte. No es de que me muero y ahí vendré a asustarle, a jalarle las patas a mi compadre que me debía dinero y nunca me pagó y me morí odiándolo, pero voy a ir a venir a asustarlo. No, eso no va a suceder. La verdad es que los muertos no regresan a menos que resuciten, y para eso necesita una intervención divina. Por otro lado, sí, un día resucitaremos, ¿no? Acabamos de pasar la Semana Mayor, la Semana de la Pasión de Cristo, en donde se celebra la resurrección de Jesús. En otras palabras, Cristo resucitó de entre los muertos. Él es el primero que resucita para no volver a morir jamás. Y los demás que fueron resucitados y que aparecen en la Biblia, y yo creo que en la historia de la humanidad ha habido muchas más resurrecciones, simplemente volvieron a morir. Pero Cristo no. Él es el único que resucitó para no morir jamás. Nosotros un día resucitaremos, pero eso todavía falta. Así es que no hay oportunidad en regresar. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ahora. Voy a leer la Biblia. Mateo capítulo número 5, versículo 23. Mateo 5, 23 dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la calle. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Qué interesante es este pasaje del Sermón del Monte, porque Jesús está hablando, ¿verdad?, de traer tu ofrenda al altar. El altar en la Biblia, así es en la Biblia. El altar era un lugar donde se sacrificaba quemándose a los animales que Dios había establecido para el sacrificio. El holocausto, dice la palabra de Dios. En otras palabras, el animal allí terminaba moría antes, pero ya ahí se consumía. Entonces, esto significa que podríamos pensar que el altar es un lugar de muerte, y que no podía ponerse a nadie vivo allí, por supuesto. Entonces, cuando tú vas al altar o ibas al altar, era algo que ya debería estar listo, arreglado para la muerte. En el caso de los animales que eran sacrificados en el sacrificio, en el holocausto, ¿no? Nosotros, hagan de cuenta que somos la ofrenda que seremos puestos en el altar de la muerte. No es exactamente así, yo estoy usando mi imaginación. Entonces, hagan de cuenta que nosotros somos la ofrenda que Dios recoge del mundo para su gloria, pero que para pasar a la presencia de Dios tenemos que pasar por ese altar que es la muerte. Y dice Jesús, antes de llegar a ese lugar, chécate si no tienes algo contra de alguien o alguien tiene algo en contra tuya. Ponte de acuerdo con aquel que era tu adversario antes de llegar al altar, antes de la muerte, antes de ofrecer cualquier otra cosa. Nosotros tenemos que arreglar nuestra vida y sobre todo nuestras relaciones. Las relaciones humanas sufren bastante. ¿Por qué? Porque nosotros somos quisquillosos, antipáticos, pedantes, somos intratables, difíciles, roñosos. Somos bien raros, ¿verdad que sí?
Y esto nos ha llevado a tener enemistades en la vida. Y esto no es bueno, porque Dios no nos mandó a este mundo a tener enemistades, generar rencores y resentimientos para vivir amargados el resto de nuestra vida. Dios nos puso en este mundo para buscarle, para encontrar nuestro propósito en la vida, que es vivir para su gloria. Y si vamos a vivir para su gloria como ofrenda que Dios espera de nosotros, no la quiere amargada, no la quiere resentida, la quiere bien. Entonces es importante que nosotros arreglemos bien las cuentas y las cosas con las personas que nos rodean. ¿Qué significa esto? Perdonar. No tienes que ir a decirle a alguien que lo perdonas, pero sí tienes que perdonar de corazón. Y segundo, debes pedir perdón. Pero no de esos perdones como que para salir del paso, ¿no? Le dices al hijo, ¿verdad? Cuando ya te sientes que te falta el oxígeno, ¿no? Perdóname, mi hijo, fui mal padre, fui mala madre, perdóname. Y ya nomás te ponen la mascarilla y te olvidaste de lo que estabas haciendo. Déjame decirte que es realmente algo que nace del corazón y algo muy sincero, lo que es el pedirle perdón en este caso el pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a las demás personas. No hay tiempo de espera. A veces las cosas no se arreglan con el tiempo. Tenemos que hacerlo de manera intencional. Tenemos que hacerlo de manera intencional. Perdona a las personas que te lastimaron, pero también pide perdón a aquellas personas que tú lastimaste. Incluso si tú debes un dinerillo por ahí y ya no lo puedes pagar, y ya nunca lo pagaste, quizás tus posibilidades nunca fueron. ¿Qué te parece si lo reconoces y pides perdón? A lo mejor te van a maldecir y te van a decir de cosas, ¿verdad? Pero tú tienes que humillarte y decir, ¿sabes qué, compadre? Aquella vez que me sacaste de la cárcel, aquella vez, ¿verdad?, que te pedí un préstamo, ¿verdad?, y nunca te lo pagué y nunca me repuse económicamente. Y la verdad es que nunca tuve el dinero para pagártelo. Quiero que me perdones. No me perdones la deuda. Posiblemente antes de morirme te la pueda pagar. Pero perdóname ese abuso de confianza. Yo creo que nosotros tenemos que arreglar las cuentas con la gente de las que nosotros nos pasamos de la raya y abusamos de ellos. Tenemos que pedir perdón. Los hijos necesitan pedirle perdón a sus padres. Tú dices, no, pero es que mi papá ya me perdonó. Es que es para que tú te arregles las cuentas, de que tú te reconcilies. No estamos hablando de tu papá o tu mamá si ya te perdonaron. Seguro que ya te perdonaron. Estamos hablando que si tú te humillaste y pediste perdón. Eso es muy importante, porque el humillarse y pedir perdón es el primero y segundo paso para un cambio y una reconciliación de la relación. Es muy importante esto. Estamos hablando de las cosas que debes hacer antes de morir, porque después de muerto ya no hay oportunidad. Así es que tienes esa oportunidad. Ahora déjame decirte, no estoy hablando a las personas grandes de edad, porque a lo mejor usted está pensando, uy, todo el tema fue para los de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, o de los de la edad dorada, ¿verdad? No, estoy hablando a los de 15 años, a los de 25, a los de 45, a todos. Arregle su vida, reconcíliese. Es bueno, y si no se va a morir, con mayor razón, va a vivir muchos años. Por lo tanto, debe reconciliarse. Reconcíliate con quien debas hacerlo. Una de las cosas más importantes que debes hacer antes de morir. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.